Voy a salir un minuto para cambiar el fondo de pantalla. Bien. Tranquilo. Después vemos si te damos entrada. Los fondos de pantalla tienen lo suyo. La otra vez, creo que eras tú, Jorge, que tenías una playa de fondo de pantalla, y como tenía movimiento, distrae. Uno se le van los ojos a la agüita que va y que viene, que va y que viene, y no. Es cierto, por eso no lo puse más, Sí. Claro, es muy lindo, pero distrae. Claro, una playa muy linda que tengo acá al fondo de casa, pero bueno, distrae. Sí. Pero la mía distrae. No, las que son una foto fija. No, la foto fija no. La de Norma, por ejemplo, a mí la de Norma lo que me llama la atención es cuánta parte de su cara se ve y cuánta se pierde en el fondo. O sea que capaz que me distrae también, pero debe ser yo que me disperso fácil. Qué suerte que no se ve toda la cara, ¿viste? De repente es más lindo el fondo, es por eso. Claro, vas como perdiendo partes, se te va volviendo transparente y empezamos a ver verde y después retomas color y así va. Transmutación que le llaman. Sí. Bueno, empezamos. Arrancamos con... Dentro de todo estamos ya en el encuentro 22. En este año bastante peculiar, año de pandemia, que nos permite a través de Zoom continuar con los temas que nos interesan. Y además también contar con personalidades uruguayas que están en el exterior del país y que nos puedan acompañar. Tal el caso de hoy del profesor José Iriarte, que es titular de Arqueología de la Universidad de Exeter en el Reino Unido. Obtuvo su licencia de Ciencias Antropológicas en la UDELAR e hizo su doctorado en la Universidad de Kentucky. Es arqueólogo y arqueobotánico con un sólido historial de investigación sobre las interacciones entre el hombre y el medio ambiente, el poblamiento de las Américas, el desarrollo de las economías agrícolas y el surgimiento de sociedades complejas en las tierras bajas y América del Sur. Tiene experiencia en la dirección y participación en una amplia gama de proyectos internacionales multidisciplinarios que integran la arqueología, la arqueobotánica, la paleoecología, el paleoclima, la ciencia del suelo, el ADN antiguo y la ecología moderna en toda América Latina. Recientemente la labor de su grupo de investigación ha documentado el tercer acontecimiento mundial de la domesticación del arroz en la Amazonia, como trabajos en regiones inexploradas de la Amazonia documentando sociedades complejas a lo largo de todo el borde meridional. Repercusiones también en la agroforestería policultural. Eso sí me mató, José, después lo aclaramos. Voy a intentar traducirlo mejor. Estamos. En los bosques tropicales, en los suelos antrópicos, las famosas terra preta, o sea, tierras negras en la Amazonia. Con este currículum, yo creo que José ya queda comprometido para otro encuentro con nosotros sobre cualquier otro tema de los que he leído. Muchas gracias, José, por estar con nosotros. Bueno. Y te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Con eso último que dijiste me hiciste acordar de mi padre, que cada vez que se encontraba con un amigo decía: te vas a arrepentir de haberme conocido, ¿no? Creo que no nos vamos a arrepentir. Bueno, no, muchísimas gracias. Para mí es un placer dar una charla para Maldonado, que es una región muy querida mía y donde tengo personas muy queridas. Ahí está mi hermana Soledad, que me ha apoyado durante toda mi carrera, mi familia política, que tengo que ser políticamente correcto, ahí está Winston Churchill, y Miriam Niblón, sin la cual alguna de las historias que voy a contar hoy no podría haber sido posible, porque junto con la otra abuela y los abuelos,
se ocuparon muchas veces de ayudarnos a criar a los niños mientras yo estaba haciendo trabajo de campo y mi esposa Cecilia. Bueno, desde ya les voy a pedir disculpas si en algún momento los aburro un poquito con términos. Traté de hacer la presentación lo más amena posible, pero algunos datos tengo que presentar. Traté de reducirlos lo más que pude. Algunos slides están en inglés, los voy a hablar en español, y por ahí meto algún spanglish, así que me van a disculpar, pero a veces se me escapa. Bueno, creo que voy a proceder a la presentación. Vamos a compartirla. Okay. ¿Se ve la pantalla o no? No. La pantalla sí, la pantalla vacía. Se ve en blanco. Se ve tu cursor. Ahí aparece. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, les voy a hacer un recorrido por el origen de los paisajes amazónicos y un poco las implicancias para el futuro de la Amazonía, basado en mi investigación en los últimos 15 años en la Amazonía. Quería primero darle los grandes titulares de por qué es importante la Amazonía, y bueno, la protección de las selvas tropicales y el desarrollo de prácticas sostenibles de uso de la tierra en los trópicos húmedos son de importancia mundial, porque, bueno, como todos sabemos, representan una importante reserva de biodiversidad, es de importancia crucial para la regulación del clima de la Tierra, fijan el 14% del carbono a nivel global, y bueno, para el 2050, el 50% de la población de la Tierra va a vivir en los trópicos, y 2/3 de ellos van a ser niños, ¿no? Bueno, para tomar decisiones de políticas informadas sobre el futuro sostenible de la Amazonía, desde mi rinconcito, desde la arqueología y la paleoecología, creo que debemos tener una comprensión sólida del papel histórico de los seres humanos en la conformación de esos paisajes amazónicos. Por paisaje me refiero a lo natural más lo cultural, hombre y naturaleza. Y tenemos que saber hasta qué punto los bosques amazónicos fueron resistentes a las perturbaciones en periodos históricos, ¿no? Y en eso estoy yo hace unos 10 años en este gran debate sobre la naturaleza y la escala del uso de la tierra por los nativos americanos precolombinos y el legado que han dejado en los paisajes amazónicos. Esto es un gran debate, ¿no? Por un lado tenemos aquellos que muy pocos todavía aún postulan que la Amazonía es esa naturaleza prístina e intocada, ocupada por pequeños grupos de cazadores-recolectores o horticultores, que son pequeñas bandas que tienen un impacto y han tenido un impacto muy, muy leve, muy mínimo en la Amazonía. Si nos vamos al otro lado del espectro, tenemos aquellos que proponen que la Amazonía es totalmente un paisaje totalmente transformado por los humanos, un paisaje manufacturado. No sé si la traducción es la más correcta, ¿no? Pero entienden la idea, un paisaje totalmente alterado por los humanos, ¿no? Y en eso se basa el debate, que si lo vamos a poner en un diagrama, ahí tenemos hacia un lado la naturaleza virgen, hacia el otro lado el paisaje cultural. Los que postulan una naturaleza virgen hablan de un impacto de pequeño a escala local, de pequeñas poblaciones, entre 1 millón o menos de 1 millón de personas habrían existido, digamos, antes de la llegada de los europeos, hasta 1492. La Amazonía con recursos muy limitados que no permitiría que estas poblaciones indígenas llegaran a ser poblaciones complejas, y muy poca tala y quema de bosques, con muy poco producción de carbón, ¿no? Por el otro lado, si nos vamos hacia el otro esquema del paisaje manufacturado, vemos que hay un gran impacto humano
Algunas de las estimaciones de la población antes de 1492 hablan hasta de 10 millones de personas en la Amazonía, con un gran devastación de los bosques que habría tenido repercusiones o efectos en el clima global, ¿no? Y voy a explicar un poquito más a qué me refiero con eso último, ¿no? Algo que tenemos que tener muy en cuenta es el encuentro europeo que comienza en 1492, es muy heterogéneo a lo largo de la Amazonía y de todos los neotrópicos, pero el resultado es bastante, desafortunadamente, el resultado es bastante homogéneo, y hay una reducción de las poblaciones indígenas a través de estas pandemias europeas, hoy que estamos en tiempo de COVID, del 80 al 95%, dependiendo de los autores. Mucho de esto no está muy bien estudiado. Entonces, cuando hablamos de ese efecto en el clima global, hablamos de, no los voy a aburrir mucho con gráficos, pero aquí pueden ver, nosotros medimos los incendios en el pasado recuperando partículas de carbón de los suelos, tanto de hacer calicatas o testeos como de los lagos. Y aquí en 1500 ustedes pueden ver que en todos los registros que nosotros denominamos paleoecológicos, vemos un declive del carbón, y cuando vamos a los núcleos de hielo del Polo Norte, podemos ver que para esa época el dióxido de carbono pega un gran declive. Esto algunos de mis colegas lo atribuyen a que en la Amazonía, en tiempos precolombinos, se quemaba mucho, por lo tanto se producía mucho dióxido de carbono que iba hacia la atmósfera, y con el encuentro colombino se reducen esas poblaciones agrícolas, entonces obviamente el bosque vuelve a crecer, no se quema tanto, y eso nos marca esta reducción en el dióxido de carbono. Para muchos de estos colegas, esto produjo un enfriamiento global en lo que le denominamos la pequeña edad del hielo, que se da aproximadamente entre 1400 y 1700, depende de la región del planeta que hablamos. Esto solo para darles una introducción, porque es importante estudiar la paleoecología y cómo era la Amazonía en el pasado. Les voy a hacer un súper breve recorrido sobre la historia de la arqueología. Lo que hoy llamamos el modelo estándar es lo que se le llama el paraíso falso, la Amazonía como un counterfeit paradise, como decían los arqueólogos que pueden ver ahí, Betty Meggers y Clifford Evans, del Instituto Smithsonian, en donde los suelos son muy poco fértiles, la caza es muy dispersa, es nocturna, está arriba de los árboles y es muy impredecible, hay pocos animales domésticos. Entonces para estos autores la Amazonía, así como los bosques del neotrópico, impediría que se formaran sociedades complejas, porque no habría posibilidad de tener ese sustento de la agricultura intensiva que vemos en todos los modelos europeos, por ejemplo, ¿no? Perdón. Esto empezó a cambiar más o menos en el año 1992, cuando un gran personaje, un gran geógrafo de Latinoamérica que se llama William Denevan, empezó a cuestionar este mito prístino y de pequeñas poblaciones, viendo que el paisaje que vemos hoy en muchos lugares de las Américas es el resultado de ese declive grande de la población que permite que los bosques crezcan. Y a eso se le debe agregar el desarrollo de la arqueología amazónica, que comienza, ustedes tienen que pensar que para los años 70, 80 y principios de los 90, había 3 arqueólogos trabajando, 3, 4, 5 arqueólogos trabajando en la Amazonía. Empiezan a explotar de alguna manera la arqueología en Brasil, se empiezan a formar nuevos arqueólogos, se abren un montón de universidades en la Amazonía, y así empiezan a aparecer cosas como en la desembocadura del Amazonas, en el Marajó, vemos estos grandes montículos habitacionales. Voy a ir rapidito solo para mostrarles algunos ejemplos. En el
En el Alto Xingu vemos aldeas interconectadas, formando lo que algunos arqueólogos están empezando a hablar de urbanismo tropical de poca densidad, sin grandes ciudades y un campo, pero una zona densamente poblada con pequeñas aldeas interconectadas. En la Amazonía Central, un gran colega amigo mío, Eduardo Neves, empieza a desarrollar un proyecto en donde empieza a estudiar estos suelos antrópicos, estos antrosoles amazónicos en las tierras negras, y empieza a ver que esos suelos fértiles, que no son fértiles de la Amazonía, fueron transformados por los grupos indígenas amazónicos, transformándolos en suelos muy fértiles. Todas las sabanas inundables de los neotrópicos empiezan a ser convertidas en paisajes agrícolas a través de la construcción de campos elevados que permiten cultivar en estas sabanas inundables. Aparecen los llamados geoglifos o zanjas geométricas en Acre, y hasta aparece en la costa de Amapá lo que se le llama el Stonehenge de Amazonia, que son megalitos, por cantidades que ya han descubierto más de 100, 120 megalitos en esa región, ¿no? Entonces, todo ese panorama empieza a cambiar en los últimos 20, 30 años. Es un poquito, es un poquito lo que pasa también en Uruguay. Me disculpan, aquí me olvidé de darle dinámica a la PowerPoint. Es un poquito lo que pasa en Uruguay, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también el encuentro colombino en Uruguay. Cuando nosotros, por ejemplo, yo hice mi doctorado y donde han trabajado todos los que fueron mis profesores en Uruguay, José López, Roberto Braco, Leonel Cabrera, Carmen Curvelo, que han trabajado en Los Cerritos, nos estamos viendo con hace 5.000 años aldeas muy bien planificadas, que tienen cultivos y tienen evidencia de jerarquía social incipiente, y sin embargo el panorama que nos vemos cuando llegan los primeros españoles son los grupos de charrúas, minuanes, quenoas, que bueno, ya se han adaptado a los españoles que los vienen persiguiendo para exterminarlos y ya están a caballo, en grupos muy numerosos. Es algo muy parecido a lo que pasa con los indios de las grandes praderas, que estamos acostumbrados a verlos en las películas. Si hacemos un rewind y nos vamos 100 años antes de que llegaran los franceses, los ingleses y otros grupos a Norteamérica, el clásico indio de las praderas montado en un caballo, estaba viviendo en aldeas y plantando maíz, ¿no? Entonces son aspectos que tenemos que tener en cuenta, que es algo muy particular de los neotrópicos y todas las Américas. Aquí, para darle una idea de la escala, los llamados geoglifos, son zanjas circulares, hasta lo que sabemos hoy día son sitios ceremoniales, y yo aquí en Inglaterra, para darle una idea al público inglés del tamaño de estos sitios, yo les muestro el sitio de Avebury, en Wiltshire, que está muy cerca de Stonehenge, para que se hagan una idea. Ahora que estoy hablando para Uruguay, les puedo mostrar que estos sitios tienen más o menos el tamaño del Estadio Centenario. Y en una zona de Acre que tiene unos 25.000 kilómetros cuadrados, se han encontrado, solo a través de la deforestación, más de 500 de estos sitios en la zona. Para que se hagan una idea de cómo nos está empezando a cambiar el panorama de la arqueología amazónica. Bueno. Opa, me quedó congelada. Ok. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué tan prístina fue esta Amazonía? Bueno, lo primero tenemos que hablar de qué Amazonía estamos hablando, y como ven en el mapa, la Amazonía es enorme, es más o menos del tamaño de los Estados Unidos continentales, para hacernos una idea, ¿no? Es tan grande que también es muy fácil perderse. Aquí estoy, por ejemplo, aquí estábamos excavando en la Guyana Francesa y nos habíamos perdido en el bosque. Es muy grande y muy forestada. Y bueno, algunos datos que todos ustedes conocen. Es el río más grande en términos de flujo.
nace en los Andes, desemboca en el Atlántico, tiene 7 millones de kilómetros cuadrados, 5.5 de esos millones cuadrados son áreas forestadas, con bosque, y como ustedes saben, incluye el territorio de 9 países. Para que se hagan una idea de lo grande que es la Amazonía, el borde sur de la Amazonía, que es lo que estamos viendo en el slide en este momento, es una de las áreas más conocidas de la Amazonía. Y aún así, en un proyecto que hicimos con National Geographic, que se llama Nueva Luz sobre el Bosque, en donde usamos diferentes tecnologías de sensoramiento remoto, algunas de las que voy a mostrar en un momento. En el cuadrado celeste es un parche de 800 kilómetros de largo, estaba totalmente inexplorado, es el Alto Tapajós, y por ejemplo hemos podido encontrar más de 80 sitios. Son sitios que, se los voy a mostrar, son sitios que son aldeas fortificadas sobre suelos antrópicos. Solo para darles una idea de, bueno, el tamaño de la Amazonía, y en cierto sentido la Amazonía es una frontera para la arqueología, ¿verdad? Bueno, hay una tecnología que nos está ayudando muchísimo también a detectar, desafortunadamente, para nosotros estamos detectando un montón de bosques a través de la deforestación, pero en las áreas que están forestadas existe esta tecnología que se llama LiDAR, que es básicamente poner un sensor en un helicóptero, en un avión o en una UAV, y ese sensor es lo que le llamamos los pulsos láser en el cielo. Ese sensor envía miles de pulsos láser por segundo hacia la Tierra, y tomando en cuenta lo que tarda ese pulso láser en rebotar en la Tierra y volver, el sensor va haciendo un mapa del terreno muy preciso, ¿no? Para que se hagan una idea, les muestro aquí, este es el estado de Acre, es la municipalidad que se llama Bonal, y aquí ven la foto de Google Earth. Aquí vemos, una vez que se pasó el LiDAR, pueden ver el dosel del bosque, en donde se puede ver la estructura tridimensional del bosque, y pueden ver las alturas del bosque, y tenemos un elemento mágico que es el algoritmo que remueve la vegetación, y podemos ver por debajo del dosel del bosque, nos da un mapa del terreno, y en este caso en los círculos amarillos ustedes pueden ver que hemos encontrado 2 de estas zanjas rectangulares, ¿no? Voy a volver a este tema porque les voy a mostrar al final de la charla cómo se está aplicando esta tecnología para ayudar a las reservas extractivas de Acre. Era solo para mostrarles otra de las técnicas. La Amazonía también es muy diversa, es extremadamente diversa, tiene ese bosque tropical, esa cortina verde que todos conocemos, pero también tiene sabanas. Si no me equivoco, el 11% de la Amazonía también son humedales, y tiene diferentes tipos de bosques, los bosques inundados, los bosques de terra firme, los bosques de las barceas. Es un ambiente que no es homogéneo, y es muy, heterogéneo, ¿no? Bueno, la Amazonía también tiene una larga historia de ocupación. Y en ese viaje global que hemos hecho los humanos, que lo podemos comenzar hace 200.000 años, cuando evolucionan nuestros ancestros modernos y salen de África entre 70 y 50.000 años antes del presente, llegan a Australia a unos 50.000 años, entran a las Américas entre 25.000 años y 15.000 años antes del presente, y llegan aquí a la Amazonía, a ver si se mueve, y llegan aquí a la Amazonía hace aproximadamente 13.000 años antes del presente. Aquí les muestro dos fotografías. Una es, a su izquierda tienen la Serranía de la Lindosa. Es un proyecto que he comenzado recientemente. Nuestras primeras sesiones de campo fueron hace 2 años, y ahora han quedado paradas con el COVID. Tenemos en estos aleros rocosos que ven aquí a mi colega Mark excavándolo, tenemos dataciones de 12.500 años, pero hasta ahora la datación más antigua de la Amazonía está en el Bajo Amazonas,
una localidad que se llama Monte Alegre, que está enfrente de la ciudad de Santarém, que son también aleros rocosos, como pueden ver acá, que miran al río Amazonas. Les voy a hablar un poquito de la serranía de la Lindosa, porque hemos encontrado unas cositas que son muy interesantes. Este es el proyecto europeo que acabamos de comenzar, se llama La Última Etapa del Viaje. Como Sudamérica es el último continente, es la última tierra incógnita continental a ser colonizada por los humanos, le hemos puesto la última etapa. Ahí está la página web y el Twitter, si en algún momento nos quieren seguir. Nos vamos a ir aquí a la provincia del Guaviare, a la Lindosa. Aquí pueden ver, aquí estoy con mi colega en el medio. ¿Qué nombre? Javier Francisco Aceituno Bocanegra, haciendo prospección en la Amazonía y buscando esos sitios. Es una área que hemos recién podido entrar porque era un área que era uno de las fortalezas de la FARC, y ahora solo está la disidencia pidiendo los permisos adecuados. Nos han dejado trabajar y estamos trabajando en la región. Tiene unos aleros rocosos maravillosos, y lo que es más impactante de estos aleros rocosos es un área que quizás alguno de ustedes está muy cerca del Parque Nacional Chiribiquete, alguno de ustedes quizás oyó hablar de él. Tiene unos aleros rocosos, pero lo más espectacular es el arte rupestre bien preservado que tiene, y la abundancia de arte rupestre, ¿no? Tiene un naturalismo increíble, está bien preservado. Eligieron unas paredes que están protegidas de la lluvia y las alisaron, y utilizaron ocre para pintarlas, y tiene motivos de animales, de humanos. Podría pasar 3 horas mostrándoles, pero uno de los que más me gusta a mí es el que le llamamos de manera chistosa Michael Jackson, porque aquí pueden ver los danzantes, cómo van danzando y van cambiando de posición. Hay un montón de técnicas que hoy las utilizan en el cine, que las podemos ver en estas pinturas. Para mí, en este proyecto que se llama La Última Etapa del Viaje, que se focaliza en el poblamiento de Sudamérica, para mí lo más importante son estos animalitos, que son posiblemente animales de la edad del hielo, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que parece ser un perezoso gigante. Aquí tenemos este posible elefantito con la trompita, que puede llegar a ser un elefante. Un guanaco, que puede ser una paleolama. Hay un montón de caballos que existen en la región, con en inglés le dicen esa heavy head, ¿no? Es una cabeza gruesa, que es típica del caballo de la edad del hielo. Y aquí tenemos muchos más animales con, digamos, así de manera muy simple, con trompita. Entonces aquí creo que tenemos las pinturas más claras hechas por podemos decirle, los primeros artistas de la Amazonía, y nos queda muchísimo por descubrir todavía. Bueno, eso solo para darle un pantallazo general de cuando el hombre llega a la Amazonía. Solo le voy a marcar en esta línea de tiempo, me disculpan que está en inglés, no la pude traducir por falta de tiempo, pero en esta línea de tiempo solo le voy a marcar algunos de los momentos más importantes de la historia de la Amazonía, como cuando se dispersan los primeros humanos en la Amazonía, se extinguen esos grandes mamíferos de la edad del hielo, empieza el cultivo y la domesticación de plantas, a principios del Holoceno, en el último interglaciar, hace 10.000 años, aparecen las cerámicas hace 7.000 años, y algo que vamos a ver un poquito más adelante es, hace aproximadamente 2.000 años, los indígenas amazónicos comienzan a transformar los paisajes amazónicos a una escala que no se había visto anteriormente. Y obviamente el arribo de los europeos.
Solo quería mostrarle un detalle de la domesticación de plantas que es muy importante. Esto es algo relativamente nuevo. En los últimos 10, 15 años se ha reconocido a la Amazonía como una zona de domesticación de plantas, entre las cuales están los ñames, el algodón, la batata dulce, los maníes, la mandioca, variedades de ajíes y de zapallo. También me pareció importante mostrarles eso, y me pareció importante también mostrarles que en algunos lugares de la Amazonía, como los llanos de Mojos, en las tierras bajas de la Amazonía boliviana, aquí lo podemos ver. También hemos estado haciendo investigaciones con mi colega Humberto Lombardo, y hemos visto que los grupos que llegaron a esa región hace 10.000 años ya tenían zapallo doméstico y tenían mandioca doméstica. No los voy a aburrir mucho con fitolitos. Lo que nos parece importante también es que este que ven aquí es un paisaje de sabanas, y las islas de bosque son cerritos, son montículos, que comienzan hace 10.600 años, son concheros, y que empiezan a alterar el paisaje, porque en un paisaje que era sabana, se empiezan a crear estos concheros que permiten que crezca el bosque, y entonces le agregan una gran heterogeneidad al paisaje. Están creando y están ya comenzando a transformar el paisaje desde muy temprano. Hablábamos de la domesticación del arroz. Esto ha sido otra novedad. Esto es en el río Itenés, o Guaporé, le dicen los brasileros, lo que es el Pantanal de Guaporé. En uno de estos grandes cocheros, hace 4.000 años, hemos recuperado lo que son los fitolitos, que son células de sílice microscópicas que crecen en las plantas, y hemos podido ver cómo esos fitolitos, desde lo salvaje a lo doméstico, y a medida que pasa el tiempo, van creciendo. Son fitolitos que crecen aquí, en la cáscara del arroz, de manera más precisa, en las glumelas del arroz, y nos están indicando que estas poblaciones estaban seleccionando granos de arroz más grandes, ya hace 4.000 años, mostrando el tercer evento de domesticación del arroz, ¿no? Uno es al principio del Holoceno en China, el otro se da en África hace 2.000 años aproximadamente, y ahora lo tenemos en la Amazonía, lo que nos parece muy interesante. En la Amazonía también, para tener en cuenta, tenemos una diversidad de ambientes, pero tenemos una diversidad de usos de la tierra que van a tener un impacto muy diferente. Tenemos la agroforestería, que es simplemente enriquecer el bosque con plantas de importancia económica. Tenemos los plantíos en playas, tomando ventaja de la estación seca. Se da en los ríos, como se da también en los bañados. Se plantan muchos cultivos que fructifican, están maduros en 2 o 3 meses. Tenemos la tala de bosque, tenemos la construcción de campos elevados, y tenemos las tierras negras amazónicas, de las que voy a hablar un poquito más también, ¿no? Hay una diversidad de impactos en el uso de la tierra en el pasado. Bueno, para abordar este gran problema necesitamos, como ven, de equipos interdisciplinarios. Nuestro equipo se llama PAST, Pre-Columbian Amazon Scale Transformation. Combina las humanidades con las ciencias naturales, y así combinamos la historia y la caracterización del paisaje con todas las disciplinas que están viendo, desde la arqueología, la etnohistoria, la arqueobotánica, la paleoecología, la botánica y el sensoriamiento remoto, todas juntas para entender, para entender el origen de los paisajes amazónicos. Solo así podemos responder esta pregunta que es tan importante y tan interdisciplinaria. Bueno, no los voy a aburrir con todas estas técnicas, pero para también responder ese impacto de los humanos en el pasado, también los arqueólogos debemos dejar bueno, como le ponen a los caballos, y mirar solo el sitio arqueológico y empezar a ver todo el paisaje, ¿no? Tenemos que salir un poquito de el sitio arqueológico y empezar a ver, reconstruir cómo era el paisaje en ese momento.
aquí les voy a mostrar una reconstrucción de cómo nuestros archivos ambientales para reconstruir el paisaje son los lagos. Y les voy a mostrar cómo construimos este diagrama para mostrar de la manera más simple cómo se crean esos registros paleoecológicos, ¿no? Entonces aquí tenemos la paleoecología, y aquí tenemos un fuego que se da en la cercanía del lago, se produce carbón, el cual es depositado en el lago. Lo mismo pasa con la producción de polen en los árboles cerca del lago, que se depositan en el lago, los sedimentos se van acumulando, como todos sabemos en la estratigrafía, los que están más arriba son los sedimentos más jóvenes, y los que están más abajo son los sedimentos más viejos. Esto va a ser nuestro archivo ambiental, y a eso le debemos agregar los inventarios botánicos modernos. Si queremos comparar el pasado con el presente, tenemos que aliarnos con botánicos que nos den, que nos hablen de cómo es los árboles, la floresta hoy, y si hay un impacto o no del pasado. Tenemos que ver los sitios arqueológicos. También estudiamos estas células microscópicas de sílice, que le decimos los fitolitos, que se depositan de manera local. Y de manera muy importante también tenemos un grupo que estudia el paleoclima. Entonces estudian los espeleotermas, si lo estoy pronunciando bien, que son las estalagmitas que crecen de abajo hacia arriba, y ellos utilizan una batería de isótopos de oxígeno, estroncio y muchos más para reconstruir la precipitación en el pasado. Entonces, con la secuencia del clima, la secuencia cultural y la secuencia ambiental, podemos empezar a entender las relaciones del hombre con el medio ambiente. ¿Ok? Bueno, ahora me voy a focalizar esta parte. Digamos que estuve por un tercio, ustedes me dirán si voy muy rápido o muy lento. He cubierto un tercio, el segundo tercio de la presentación me voy a focalizar un poquito en los suelos negros de la Amazonía. Y como les decía, hace aproximadamente 2000 años, en el Holoceno tardío, estas sociedades de las precolombinas amazónicas se comenzaron a transformar en el paisaje a una escala que no se había visto antes. Empiezan a crear campos de cultivo elevados a lo largo de todas las sabanas inundables, desde los llanos de Mojos hasta pasando por la depresión de Mompox en Colombia y la costa de la Guyana francesa. Y se empiezan a dispersar también estos suelos negros muy fértiles. Estos son suelos que son creados por los humanos, son muy ricos. Por ejemplo, aquí podemos ver a la izquierda un suelo natural, un oxisol de la Amazonía, en comparación con una terra preta. Tienen un pH muy elevado y unos nutrientes muy altos, muchas veces 100, 200 veces más altos que los suelos naturales, que están en las cercanías de estos suelos negros, y tienen un alto contenido de carbono. Una cosa que no quiero meterme en muchos detalles, pero también los suelos negros son los suelos que se crearon en donde la gente vivía, en las aldeas. Y esos suelos negros, que acá los tenemos como TP, como terra preta, generalmente, en la mayoría de los casos, están rodeados por suelos marrones, que se llaman tierras mulatas. Son suelos que son antrozoles, son suelos antrópicos, pero no tienen todos los materiales que encontramos en las zonas de habitación, y son lo que son los campos de cultivo, digamos, ¿no? Entonces, en esta zona aquí, por ejemplo, esto es en el río Tapajós, vamos a ver algunas de las fotos también. Esto es una terraza en donde están todos los sitios de habitación, y alrededor están los sitios de cultivo, que son las tierras mulatas o los suelos marrones, y aquí ya tenemos los suelos naturales. Estos suelos negros siempre están ubicados en las mejores zonas para habitar en el paisaje, ¿no? Están ubicados en las terrazas de los ríos, que no son inundables. Aquí tenemos el sitio de Jacamara, en la Amazonía Central. Aquí estamos volviendo del trabajo de campo, y aquí, en esta terraza del río Tapajós, podemos ver el sitio con terra preta,
Y aquí es otra terraza, aquí ya estamos en el río Itenés, o en el río Guaporés, en donde está la aldea de Versalles, les voy a hablar más adelante. También es un gran sitio de terra preta. Son sitios que pueden ir desde unas pocas hectáreas hasta cientos de hectáreas, y son sitios que pueden tener 20 centímetros de profundidad hasta 4 metros de profundidad en algunos lugares. Se ha estimado, haciendo modelos predictivos, que podrían cubrir un 3.2% de la Amazonía, unas 150.000 kilómetros cuadrados. Sabemos que esto es bastante distorsionado y sería muchísimo más. Esto es del 2014 y desde entonces se han descubierto muchos más sitios. Esto está muy distorsionado a todos esos sitios que se han encontrado en las barceas de la Amazonía. Hemos encontrado un montón de sitios de terra preta en lo que son la terra firme o más allá de las barceas, las tierras altas. Entonces sabemos que hay muchísimos más, ¿no? Sigo con este resumen de las terras pretas. Son sitios muy fértiles. Aquí podemos ver maíz plantado en un sitio natural, de suelos naturales, y el maíz plantado en las terras pretas. Entonces es muy fértil para cultivos que demandan muchos nutrientes, como es el maíz, pero también para cultivos que no demandan muchos nutrientes. Hay muchas variedades de mandioca que son extremadamente productivas en la Amazonía. Y aquí podemos ver una gráfica en donde podemos ver que en los sitios en donde se ha experimentado, Caldeirao y Apurí, se pueden producir hasta 6 toneladas de maíz por hectárea. Es extremadamente productivo estos suelos antrópicos. La mayoría de la investigación, y se ha desarrollado mucha investigación, ha sido por los soil scientists, en Uruguay creo que está a cargo sobre todo la agronomía del estudio de los suelos, y nos han mostrado que sí, los suelos negros de la Amazonía solo se producen por mucha gente viviendo por mucho tiempo en el mismo lugar y descartando muchísima basura. Nos han mostrado que la incorporación de carbón en esos suelos, que hace el suelo muy recalcitrante y mantiene todos los nutrientes por cientos y miles de años, como podemos ver, porque todos estos suelos hoy son aprovechados por todas las poblaciones indígenas y por los caboclos de la Amazonía. La incorporación de ese carbón es a través de, le llaman como cool fires o smoldering fires, que son suelos de una combustión no completa, que no producen ceniza, pero producen carbón, y los hacen altamente fértiles. Pero bueno, como arqueólogo y arqueobotánico nos quedaban muchas preguntas por responder, como qué tipo de uso de la tierra se practicaba en la época precolombina en estos suelos, qué cultivos anuales eran plantados, cuál era la extensión de la tala de bosques para estos cultivos anuales, practicaban la agroforestería o no, y cuál era el papel de los fuegos en estos ecosistemas. Bueno, el proyecto PAST, que terminó en el 2018, se focalizó en todas estas áreas de la Amazonía. Les voy a hablar de manera muy breve sobre la región del Bajo Amazonas, aquí en los alrededores de Santarém, en donde hay una cultura que se llama la cultura Santarém o la cultura Tapajós, que tiene unas cerámicas espectaculares, como pueden ver en la fotografía, que se desarrolló entre los años 1000 y 1600 de nuestra era. Les voy a hacer un breve resumen y prometo que no los voy a aburrir con muchas gráficas, pero algunos datos creo que les tengo que mostrar para que vean de dónde sale toda esta información. Aquí ven los mapas que nos ubican el Bajo Amazonas, la región de Santarém. Es un sitio que es una región que tiene más de 200 sitios de suelos negros documentados, no solo en la barcea, en la planicie de inundación, sino también en las zonas interiores de terra firme, y es una de las sociedades que se ha propuesto más complejas para la Amazonía, lo que los arqueólogos le llamamos de cacicazgo, cuando ya hay una jerarquía social establecida, hay una agricultura intensiva, y su capital estaría aquí en lo que hoy es la ciudad de Santarém.
En esta región hemos hecho esta aproximación interdisciplinaria. Aquí tenemos Yoshi Maezumi extrayendo un núcleo de sedimento de los lagos para hacer la reconstrucción del ambiente. Aquí tenemos a Dayana Alves, soy profesora de la Universidad de Pará, excavando los sitios arqueológicos, y aquí tenemos a Isaías Brasil da Silva haciendo la botánica encima de los sitios arqueológicos. De vuelta, no los voy a aburrir con muchos gráficos. Hemos podido extraer un registro al largo de 5.000 años. En clarito, aquí en este cremita clarito tienen las hierbas no comestibles. Este verde oscuro son los árboles no comestibles, y en este verde clarito tienen los árboles, las palmeras y las hierbas comestibles. Aquí ven las partículas de carbón. ¿Okay? Entonces vamos a pasar esto, que es el diagrama de polen. Ni yo a esta altura del día se los voy a poder explicar. Y bueno, ¿qué cultivos se plantaban en la región? Bueno, vemos que en el polen hace 4.500 años aparece el maíz, hace 3.200 años aparece la Hipomea batatas, la batata, el boñato, la batata dulce. La mandioca aparece hace 2.250 años, y el zapallo es el último en aparecer, y por eso le llamamos policultura, Jorge, porque están cultivando no solo maíz o no solo mandioca, sino que están cultivando, valga la redundancia, varias plantas domésticas, varios cultivos, ¿no? La otra pregunta es, ¿practicaban la agroforestería? Y bueno, aquí pueden ver que hace 2.500 años las plantas de importancia económica aumentan de manera significativa, y aparecen de manera más prominente todas estas plantas. Algunas de ellas quizás ustedes las conozcan, el biribá, las anonas, el cayú, aparece la Thalea phalerata, aparece el chocolate, y aparece, por ejemplo, el mapatí, entre muchos otros. Entonces, podemos ver en el registro paleoecológico que están enriqueciendo ese bosque con plantas de importancia económica. Lo mismo vemos en los registros cuando hacemos en los perfiles de suelo y analizamos los fitolitos, vemos los mismos. Aquí están las palmeras y vemos un aumento de las palmeras, y recuperamos fitolitos tanto de zapallo como de maíz. Muy bien, perdón. Bueno, es importante destacar que el maíz se empieza a plantar en la tierra firme, más allá de los lagos en la planicie de inundación, una vez que se desarrollan estos suelos negros. El maíz no crece en los suelos naturales de la Amazonía, y los suelos negros permiten plantar maíz, que como todos sabemos es una planta muy nutritiva y muy productiva, y por lo tanto aumenta la capacidad de carga de alimentación de todas estas poblaciones. ¿Cuál era la extensión de la tala de bosques para los cultivos? Bueno, tenemos que volver al registro paleoecológico, y vemos que el polen se mantiene básicamente en un 90% de especies de la floresta, de árboles, y lo mismo vemos en los testigos de suelo, los que no está hablando que no se deforestó completamente el área, sino que el dosel del bosque se mantuvo. Y bueno, lo último es cuál es el papel del fuego en estos sistemas de uso de la tierra. Cuando empiezan los suelos antrópicos, este es un conteo de las partículas de carbón, y vemos que aumenta en esos momentos. Voy a volver a esta gráfica porque nos ha dado una lección muy importante el carbón, pero aumenta, vemos que aumenta durante la formación de los suelos antrópicos. Hay algo muy interesante con el carbón, es que fue como una pieza de rompecabezas para nosotros, porque vemos un gran incremento del fuego, pero los árboles siguen muy altos, no bajan los árboles. Vemos un gran aumento del fuego y se abren grandes áreas, y esas plantas que aman la luz, que son las hierbas, siguen bajas, y están las presencias de cultivo.
Entonces la manera de explicar, la manera que hemos interpretado esta aparente contradicción es que estos grupos, como los grupos indígenas de hoy día, tienen fuegos controlados. En Brasil le llaman la coivara, en inglés le dicen el ilfin burning, y también vemos que estas poblaciones hacían mucho deshierve. Otra de las cosas que tienen estos suelos negros es que son muy productivos, pero las malezas crecen 5 veces más rápidos que los suelos naturales. Entonces, si bien son productivos, tienen que tener mucha labor para desmatarlos. Esto es un ejemplo de coivara hoy en los grupos de hoy. Bueno, les quería hablar un poquito de la hiperdominancia y el legado moderno de ese uso pasado del suelo. Aquí está en la foto, ven a mi colega holandés Hans Verstegen, quien ha liderado un grupo el cual ha estimado que en la Amazonía habrían unas entre 16 y 17.000 especies de plantas, pero de todas ellas están las hiperdominantes, las cuales solo conforman 222, que ocupan el 50% de la superficie de la Amazonía, y de ahí su nombre hiperdominante. Y mi colega Carolina Levis, que hoy es profesora en la Universidad de Santa Catarina, en Floripa, ha mostrado que las plantas comestibles utilizadas por los humanos son 5 veces más probables de ser hiperdominantes. Lo que es un dato intrigante para ver que parecería ser que el rol de los humanos fue muy importante en darle forma a ese bosque amazónico, por lo menos en tiempos históricos desde que llegaron los humanos, ¿no? Aquí vemos, explorando un poquito el legado moderno, no los voy a aburrir con más gráficas, pero es importante ver que cuando hicimos inventarios botánicos en los suelos antrópicos y por fuera de los suelos antrópicos, y lo que podemos ver es que la riqueza y la abundancia de plantas económicas en los suelos antrópicos es muchísimo mayor que en los suelos naturales, lo que nos habla de que hay un legado de ese uso pasado de la tierra, ¿no? Esos bosques culturales los podemos ver hoy en toda la Amazonía, si tomamos un avión, y por ejemplo aquí, esta es la Amazonía boliviana, perdón, esta es la Amazonía boliviana, y este es un gran sitio de tierra negra, de terra preta. Todo esto hoy día está dominado por las palmeras, y rodeándolo aquí, estos árboles más grandes que ustedes ven son castañales de nuez de Brasil y cacao. Esto no lo plantó nadie en tiempos históricos, es totalmente un legado de ese uso pasado del suelo. Y para finalizar quería mostrarle 3 etapas, porque es muy interesante ver el manejo y el uso del fuego en el pasado y en el presente. Lo que ha podido ver nuestro grupo, aquí donde el fuego es muy poco o casi inexistente, es antes de la llegada de los humanos, o una ocupación muy poco intensa de la región en donde estábamos hablando. Luego vemos aquí en este diagrama lo que podría ser de manera muy esquemática, ¿verdad? Los fuegos controlados en los suelos negros. Aquí tenemos el impacto de la llegada de los europeos, y entonces los fuegos disminuyen, y aquí podemos ver lo que está pasando hoy día. Y lo que está pasando hoy día son estos mega incendios que están pasando en la Amazonía. Nosotros hemos colaborado también con la gente de INPE, y aquí podemos ver a través del tiempo los focos de incendio en la región desde el 2000 y hasta el 2005. Vemos cómo van aumentando hasta el 2015, en donde se han dado esos mega incendios. ¿Qué es lo que está pasando? La región, por el impacto de los europeos, hubo un declive de la población muy importante, que hizo que se dejaran de practicar esos fuegos controlados. Durante todos estos años se sigue acumulando biomasa. Nadie la controla.
esa biomasa. Esta es una zona que es un parque nacional en donde sí se han dejado vivir a las comunidades ribereñas, pero se ha relocalizado a la mayoría de la gente y han quedado 2 o 3 pueblitos en un área muy grande, y esta gente no hace fuegos controlados sobre la región. Entonces, ¿qué está pasando? Se está acumulando mucha materia vegetal seca, y cuando se dan los incendios, se están dando los mega incendios. Entonces, esto es, bueno, es prácticamente, muchos de ustedes ya vieron esto en Yellowstone Park, lo que está pasando con los grandes incendios. Cuando se crean esos parques nacionales, se remueve a la gente, se remueve a los indígenas que practican esos fuegos controlados, se acumula la materia orgánica seca, y cuando vienen los fuegos se forman fuegos catastróficos. Bueno, lo mismo estamos viendo en la Amazonía, en la Amazonía, en los registros paleontológicos. Espero haberme explicado. Si no, en el tiempo de las preguntas me preguntan. Bueno, si vamos a hacer un resumen de todo esto, podemos ver que mediante la fertilización del suelo, el enriquecimiento del dosel del bosque, una apertura muy limitada del bosque para los cultivos y el manejo de los incendios, podemos ver que en la Amazonía precolombina se logró la seguridad alimentaria y una diversidad nutricional a largo plazo. Podemos ver que este sistema de uso de la tierra, y solo me estoy refiriendo a los suelos antrópicos, ¿verdad? Sustentó a poblaciones numerosas, fue resiliente al cambio climático, y dejó un legado duradero en estos suelos fértiles, tanto como en la composición del bosque, incluyendo bosques de chocolate, de nuez de Brasil, de palmeras, entre muchos otros, ¿no? Estos sistemas no solo nos proporcionan pruebas estratégicas de subsistencia exitosa y sostenible, sino también que ponen del relieve ese rico patrimonio cultural y ecológico que tiene la Amazonía, y nosotros pensamos que estos datos que estos resultados proporcionan datos científicamente fundamentados que pueden abordar los desafíos modernos a que se enfrenta la selva tropical y sus habitantes indígenas marginados. Aquí les voy a dar 2 casos de estudio. Ya termino con mi tercer parte de la presentación. Les voy a dar brevemente 2 casos de estudio en los cuales estoy trabajando, en donde estamos tratando de incorporar la arqueología y la paleoecología para ayudar con estos problemas del presente, ¿no? Entonces, volvemos al mismo tema. ¿Por qué es importante aprender cómo vivía la gente en los bosques en el pasado? Bueno, lo primero que sabemos es que más del 90% de las personas más pobres del mundo dependen de los bosques y otros ecosistemas para ganarse la vida y preservar su cultura, ¿no? Sabemos que las zonas forestales protegidas por sus residentes, las tierras indígenas son una de ellas, sufren 11 veces menos deforestación que las zonas circundantes, y esto es muy aguzado en la Amazonía, en donde hay grandes parques nacionales con 2 o 3 guardaparques, que es imposible que tengan control. Sabemos que hasta 1/5 de la Amazonía brasileña es administrada por estas poblaciones residentes en los bosques, en las reservas extractivas y en las reservas indígenas, lo que representa el 27% de las reservas de carbono de la Amazonía. Y de vuelta, sabemos que la Amazonía va a ser colonizada, y en términos generales, los bosques de la humanidad, cuando lleguemos al 2050, de acuerdo a las proyecciones actuales, la mitad de la población va a vivir en ellos, ¿no? Aquí vemos esto es algo que vemos en las noticias todos los días. Las áreas protegidas y los territorios indígenas coinciden muy bien con las zonas que no han sido deforestadas. Los mayores guardianes de la Amazonía son las poblaciones tradicionales. Talento. Y sabemos lo que está pasando con la deforestación en la Amazonía. Luego de lo que se le llama la década de oro de la deforestación, aproximadamente entre 2005 y 2015, con el nuevo gobierno
de Brasil, que está atacando todas las instituciones que protegen la deforestación. Brasil era un paladín del monitoreamiento remoto. La deforestación está aumentando de manera dramática, ¿no? Y es así que las comunidades indígenas que viven en la Amazonía se están convirtiendo también cada vez más a la ganadería y a la agricultura comercial de tala y quema, debido a las recompensas económicas y a la falta de vías económicas alternativas. Esa deforestación generalizada también tiene un impacto negativo en la identidad cultural de esas comunidades tradicionales. Y bueno, el desarrollo de prácticas de uso sostenible de la tierra y de soluciones alternativas a las industrias, a la agroindustria y las industrias destructivas, es crucial para proteger la selva amazónica y asegurar el futuro. Yo aquí le quería mostrar dos ejemplos de cómo estamos intentando colaborar hacia esos objetivos. Un proyecto se llama, es un proyecto que estamos realizando en la comunidad de Versalles, en la Amazonía boliviana. Es un proyecto de patrimonio cultural, biodiversidad y futuros amazónicos sostenibles. Les voy a redactar los dos casos de estudio que de manera muy corta. Estamos aquí, en el suroeste de la Amazonía. Aquí tenemos el río Itenés. Esta es la reserva forestal Itenés, uno de los últimos baluartes forestados de la Amazonía boliviana, y aquí tenemos la comunidad de Versalles, en donde estamos trabajando. Venimos haciendo arqueología y paleoecología ya hace 4 años. Se comen muy buenas tortugas de río, y antes de que me critiquen, la comunidad de Versalles tiene el récord por haber recuperado las tortugas en el río, y hace 3 o 4 años se contaron, hasta haciendo extrapolaciones, hasta 2 millones de huevos de tortuga en las playas de Versalles. O sea que también son una comunidad que tiene mucha conciencia ambiental. Como van a ver, es una comunidad que vive de la pesca turística. Entonces ellos saben que tener un río sano implica muchos más peces, y por lo tanto implica que todos los turistas y visitantes que vienen a la región obviamente tienen una experiencia mucho más satisfactoria. Bueno, el proyecto, lo que hemos tratado de hacer es un proyecto participativo. Hemos estado excavando y haciendo también, extrayendo núcleos con la comunidad. Es una comunidad que nos ha recibido muy bien, y en donde prácticamente tenemos reuniones semanales para comunicarles sobre los resultados de lo que estamos encontrando. Muchos de ellos participan y excavan con nosotros. Entonces, bueno, el proyecto ha intentado involucrar a la comunidad con su patrimonio cultural, ¿no? Lo que ha llevado al desarrollo de una estrategia de desarrollo comunitario que persigue activamente este desarrollo económico mediante la explotación sostenible y equitativa de sus recursos naturales, lo que ya venían haciendo a través del turismo, pero también queremos que le agreguen lo cultural, ese gran patrimonio cultural que ellos tienen, ¿no? Esto también le da a la comunidad una nueva fuente de ingresos, porque obviamente es muy fácil decirle a las comunidades tradicionales: nosotros necesitamos el bosque, pero ellos necesitan nuevas vías de ingreso. Entonces, a través de la llegada de turismo a la comunidad, hay una venta de bienes y servicios a los visitantes, y también nos hemos enfocado en el cultivo de plantas y la biodiversidad, y ahí cumplen un papel muy importante las mujeres. La nueva proyecto que estamos desarrollando se llama Sabores Amazónicos, y queremos llevar, como ustedes saben, hay un boom de la gastronomía en Bolivia y en Perú, y queremos llevar a algunos de estos chefs internacionales para que cocinen con las mujeres y hacer un programa de televisión para revalorizar todas esas comidas indígenas. Algo que he aprendido con este proyecto también es que uno puede tener todos los impulsos éticos
pero necesita de los técnicos apropiados para llevarlos a cabo, y aquí trabajamos con Zulema Lem y Laura Cantuta, que son antropólogas y especialistas en género, que son bolivianas, trabajan hace 40 años en Bolivia y son de la Wildlife Conservation Society, y han hecho que se puedan integrar todas las mujeres. Aquí es uno de los varios workshops que hemos realizado en la comunidad, en donde ven, por ejemplo, aquí está la comunidad realizando un censo de la comunidad. Era la primera vez que se realizaba un censo, y ello ha sido muy bueno, porque ahora cuando se presentan a las autoridades gubernamentales, se pueden decir cuántas personas somos, cuántas casas, cuál es el perfil de edades, tenemos suelo de tierra o no, tenemos saneamiento o no, por ejemplo, y aquí tenemos al grupo haciendo un mapa cultural de la región. Bueno, todo esto de manera coparticipativa ha terminado en un diagnóstico y un plan de la comunidad de Versalles, en donde se han visto las fortalezas, las flaquezas en todo sentido, desde las amenazas hasta de su gobernabilidad, y un mapa de ese patrimonio arqueológico para que puedan mostrar a los turistas, y para ello lo que hemos hecho es una página web que está en inglés y está en español, la cual contiene guías bilingües de los peces, guías bilingües de los mamíferos, guías bilingües de su historia, y también guías bilingües y folletos para turistas sobre la arqueología. Y esto ha sido una ayuda muy grande para la comunidad. La comunidad es una comunidad que está aislada, pero es una comunidad que tiene una torre de Wi-Fi. Entonces, todo el mundo tiene su celular, y a través de su celular pueden pasear a los turistas describiéndole los peces, los mamíferos y su gran herencia cultural. ¿Okay? Aquí tienen una foto de la comunidad. Y para terminar les voy a dar otro proyecto en el que estoy involucrado. Ahora sí, nos vamos al estado de Acre. Aquí en el este es el noreste de Brasil. Aquí está la ciudad de Río Branco, y aquí está la ciudad de Sena Madureira, y aquí tenemos la reserva extractiva. Quizás, como ustedes son un público ya de edad, porque esto me cuesta, cuando hablo con los estudiantes de Chico Mendes, nadie sabe ni tiene ni idea de quién es Chico Mendes, pero estas son las reservas extractivas que se establecieron a partir de Chico Mendes. El instituto se llama Instituto Chico Mendes de Biodiversidad Ambiental, y son reservas en donde se protege el bosque y las comunidades pueden hacer una agricultura de muy pequeña escala. Entonces, en esta región nosotros estuvimos haciendo esta técnica que se llama LiDAR, estos láser que tenemos en el cielo que nos permiten ver los sitios arqueológicos por debajo del bosque. Aquí ven el sensor LiDAR, que lo hemos adaptado a un helicóptero. Aquí ven algunos de los vuelos que hemos realizado en el helicóptero, y aquí pueden ver el sensor con el bosque tropical por debajo que va escaneando el bosque de a poco. Y aquí, por ejemplo, hemos escaneado esta región aquí de Acre, y nos hemos encontrado, por ejemplo, con este tipo de sitio arqueológico que le llamamos las aldeas Sois. Los brasileros le llaman las aldeas Sois, porque como pueden ver, los montículos parecen las marcas de un reloj, y cuando son vistos desde arriba parecen los rayos de un sol, y como pueden ver, tienen estos grandes caminos que llegan a las aldeas. Esta aldea estaba totalmente bajo el bosque, y hemos podido descubrirla a través del LiDAR. Esta estaba semi tapada, solo podíamos ver los caminos, pero nos imaginábamos que había una aldea, y podemos ver, como podemos ver dos aldeas gemelas separadas por este igarapé, por este arroyito que vemos en la región. Aquí tienen algunas de las fotos aéreas, son sitios muy complejos, son sitios que van
más o menos del 1000 al 1600 de nuestra era, y también a través del LiDAR hemos podido ver, aquí ven una de las aldeas, aquí ven otra, y aquí a través del LiDAR por el bosque hemos podido ver cómo estas aldeas, por ejemplo, están totalmente interconectadas por caminos. Bueno, dijimos, ¿cómo podemos aplicar esta tecnología LiDAR para estas reservas extractivas? Entonces, con la reserva Casumbá Iracema hicimos varios talleres, varios workshops, les comentamos sobre la técnica, les preguntamos cuáles eran sus necesidades, y paseamos mucho por la reserva. Entonces ellos nos comentaron que alguna de las cosas que les interesaría era descubrir sitios arqueológicos para atraer más al turismo. Les interesaría ver si en el bosque podemos documentar parches con palmera de azaí, con nuez de Brasil o con árboles de goma, de borracho. Les interesa ver también si hay posibles lugares en donde se pueden establecer tanques de pescado, y quizá también rutas de evacuación en la época de lluvia. Perdón. Entonces ya terminando les muestro algunos de los resultados. Desafortunadamente aquí está el mapa del terreno una vez que aplicamos ese algoritmo mágico que nos gusta tanto, que remueve toda la vegetación. Como ven, es un paisaje muy quebrado y no tiene sitios arqueológicos, entonces en eso no le pudimos colaborar, pero sí hemos comenzado, esto es con gente de INPE, el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, que está en San José dos Campos, en el estado de San Pablo. Hemos podido empezar a colaborarles buscando parches de nuez de Brasil. El LiDAR nos permite reconstruir como un 3D del bosque, y aquí vemos todos los árboles emergentes de más de 40 metros, que se corresponden a parches de nuez de Brasil para la explotación. Y lo mismo sucede con aquí podemos ver cómo se ve en el LiDAR las palmeras de azaí, y aquí tenemos uno de los parches de vegetación en los cuales realizamos LiDAR, en donde podemos ver parches que para ellos son explotables, donde les vale la pena ir a recoger azaí que luego venden en Sena Madureira. Entonces, bueno, estas son algunas de las aplicaciones que tenemos. Estamos trabajando con esta reserva extractiva en la región, y bueno, otra de las cosas que nos permite el LiDAR es calcular de manera precisa el carbón de la reserva en base a los transectos que hemos hecho con ellos. Por ejemplo, la reserva Casumbá tiene más o menos 7.500 kilómetros cuadrados, es más o menos una vez y medio el tamaño de Maldonado. Almacena, conserva 106.000 toneladas de carbón, lo que más o menos equivale a 5.145 camiones cisterna de nafta, para ponerlo en términos que todos podamos entender. No se preocupen, yo no soy un especialista en secuestro de carbón, pero claro, esto en un momento en que todo el mundo estaba tan preocupado por la deforestación de la Amazonía, tener un conocimiento preciso del carbón que se tiene almacenado y posiblemente cambiarlos por créditos de carbón es algo muy importante para toda la comunidad. Bueno, con esto me vengo despidiendo, y yo sé que a ustedes les interesa mucho la geopolítica. Yo les quería compartir este link de YouTube. Es una presentación que hizo mi colega Susana Hedge sobre la Amazonía en los últimos 40, 50 años. Es lo mejor que yo he visto. Hace un análisis político desde la Guerra Fría hasta el papel preponderante que está teniendo China en la Amazonía. Muy detallado, muy bueno. Creo que para comentar en este grupo que les interesa tanto la geopolítica sería excelente. Yo ya se lo había comentado a Churchill. Si quieren explorar más datos sobre los trópicos de hoy hacia el futuro, la universidad ahí tienen la página web, ya me va a salir la Universidad Australiana de James Cook, perdón, tiene este documento que se llama State of the Tropics, que lo va actualizando de manera
de manera corriente, en donde pueden tener muchísimos datos sobre los trópicos, y yo cada tanto la consulto. Son dos páginas web, y este grupo es la charla de Susana Hechi, este grupo que se los recomiendo mucho para ver. Y bueno, con esto me voy despidiendo y espero no haberlos aburrido o no haber sido muy rápida mi presentación, pero les agradezco muchísimo por su atención y por la invitación. Bueno, José, excelente la exposición, realmente muy gráfica, excelente de todo punto de vista. Muchas gracias. De cualquier manera me quedaron... A ver, hay un eco medio raro. De cualquier manera me quedaron dos dudas. Es Leonel otra vez que prendió lo que tenía apagado. No. No. José, tú hablaste de que las famosas tierras negras o tierra preta son productos de la acción del hombre. En el mapa vimos que el área de tierra negra es realmente muy, pero muy grande. ¿Eso daría para pensar en una densidad de población muy alta? ¿O hay algún otro producto de la tierra negra, de la digamos, acción de la tierra negra que no sea producida por el hombre? No, ¿tengo Porque el micrófono apagado o no? Sí, el área que vimos es muy grande. Sí, la tierra negra comienza de manera, no comienza provocada por el hombre, no comienza de manera incidental, empieza, para decirlo de manera muy simple, por la acumulación de basura. Luego se transforma en un suelo obviamente muy fértil. Y las terras mulatas ya es una ingeniería del suelo para hacerlo muy productivo y para hacer campos de cultivo. Como te decía, lo que permiten llamémoslos, para combinar las terras pretas con las terras marrones, llamémoslos los antrozoles amazónicos, son extremadamente fértiles, son entre 100 a veces 200 veces más fértiles que los suelos circundantes, y por lo tanto permiten cultivar varias cosechas al año, si se quisiera. Permiten cultivar cultivos que demandan muchos nutrientes, como el maíz, el maní y los porotos, por ejemplo, y por lo tanto permiten sustentar a poblaciones muy grandes, ¿no? Entonces, sí, habrían permitido concentraciones de poblaciones, no sé si en toda la Amazonía, pero en donde existen las tierras pretas, concentraciones de poblaciones muy grandes. Y tú tienes que ver que los primeros cronistas que llegan a la Amazonía nos están hablando de aldeas que pueden llegar a 10.000 o más habitantes a lo largo del río Amazonas, ¿no? Con sociedades muy jerarquizadas, lo que coincide con las tierras amazónicas, ¿no? Los primeros cronistas, ¿no? Después ya los que empiezan a llegar en el siglo XVII, XVIII, obviamente ya está el impacto del encuentro colombino, y ya obviamente esas poblaciones son decimadas, migran, se reorganizan políticamente, ¿no? Sí, se supone que anterior a Colón había en América del Sur alrededor de 10 millones de habitantes. Es la estimativa menos conservadora, pero no me llama la atención. Nosotros hemos estimado con un modelo predictivo para el sur de la Amazonía 5 millones. Al sur de la Amazonía. Con todos los trabajos, con todos los sitios con trabajos en tierra para todo el sur de la Amazonía, ese borde meridional, hemos estimado entre 1 y 5 millones, ¿no? Ten en cuenta que estamos en una frontera de la arqueología y queda mucho trabajo por hacer. Pero sí, por supuesto, no sería nada descabellado pensar que había 10 millones de personas en la Amazonía. No, yo creo que incluía incluso América Central y también México en esta cantidad. Okay. Y otra cosa que me quedó, digamos, no clara, es
el efecto de los incendios en la Amazonia en el clima global. O sea, ¿qué tiene de positivo hacer o provocar un incendio provocado? ¿Y qué tiene de negativo? O sea, ¿se prefiere incendiar para un cambio en la agricultura? ¿Ese incendio provocado es bueno para, digamos, matar malezas o cambiar un bosque improductivo en una agricultura sustentable? ¿En qué es importante? Bueno, los incendios que están realizando en los antrozoles amazónicos, ¿no? En tiempos precolombinos, son incendios para crear estos suelos antrópicos, ¿no? Y son incendios que sabemos por los estudios que han hecho los agrónomos, como le dicen en inglés, los estudiosos del suelo, los soil scientists, son incendios que no llegan a la combustión total y por lo tanto le agregan carbón al suelo, y eso hace que ese suelo se vuelva, y ese carbón recalcitrante, y se mantenga las propiedades, ¿no? Entonces están haciendo esos pequeños incendios controlados para crear esos suelos, ¿no? Y a su vez, nosotros pensamos o interpretamos que están haciendo esos pequeños incendios para prevenir que no se hagan después mega incendios. Porque si tú permites que se siga acumulando material seco, cuando se hace un incendio, se va a prender todo y va a ser un incendio catastrófico, ¿no? Estas no son solo prácticas que se hacen en la Amazonía, sino son prácticas que se hacen en las sabanas de todo el mundo, lo hacen los aborígenes australianos. Es una práctica que se hace durante la estación seca. Se hacen fuegos, al comienzo de la estación seca se empieza a quemar, a hacer fuegos controlados para prevenir que no se acumule ese material orgánico seco que después se pueda disparar, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Los incendios actuales, que no parecen provocados por los indígenas, sino que parecen provocados con otras intencionalidades, lo que harían es destrozar estos bosques nativos que contienen el carbón, y ese carbón se liberaría e iría a la atmósfera, y eso haría mayor calentamiento global. ¿Ese es el peligro que tienen? Sí, sí. Claro, y bueno, y los europeos como que... Perdón, y aparte hay que intentar hacer, hay un trabajo de un colega mío que es un agrónomo y hace sensoriamiento remoto. El 60% de los incendios en la Amazonía son también en zonas que ya fueron deforestadas, también, o sea que la minoría de los incendios se hace en bosques maduros, pero también se hace un montón de incendios en zonas deforestadas, que contienen el 60% de lo que contribuye de carbono a la atmósfera hoy día. La Amazonía es en zonas que ya fueron deforestadas, y se sigue haciendo una agricultura con fuego, que se podría prevenir, ¿no? Claro. Discúlpame que No, que decías que la Unión Europea nos dice que no puede hacer ningún tipo de acuerdo de libre comercio con América Latina o con el Mercosur, que Brasil no limita estas acciones de quemado. Entonces, yo a veces pienso, si es tan importante para la humanidad toda que se conserve la Amazonia tal como está, y siga siendo un gran control para el tema del anhídrido carbónico, quizás también sería necesario que todo el mundo colaborara para que las poblaciones que viven en esta zona tengan una mejor forma de vida, una forma de vida de pronto no tan dura, y de esa manera sí poder exigir que se mantengan determinadas cosas. No sé, me parece un poco egoísta decir no hagan nada porque a nosotros no nos gusta, pero no estar aportando una solución para eso, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y por eso creo que tenemos que encontrar vías económicas alternativas para esas poblaciones. Claro. Porque todos queremos tener un celular, una moto, otras cosas, y para eso se necesita cash, ¿no? Entonces, todo el mundo quiere tener, hay que buscar maneras alternativas, ¿no? Claro.
Una pregunta, José. Ujú. ¿Esas tierras negras a las que tú hiciste referencia también son propicias para el cultivo de la soja? Me agarraste ahí, como decimos en Uruguay. Supongo que sí, es un cultivo que demanda bastante nutrientes, la soja. No, No sé si tú tienes más, no tengo tanto conocimiento sobre la soja, no, pero supongo que sí. yo te hago la pregunta porque no conozco, pero lo que me sorprende de los incendios que hay en Brasil, que Ujú, también están quemando los humedales. Y ujú, algunos científicos o especialistas en la Amazonía ujú, incluso también defienden a las poblaciones originarias, dicen que se están quemando los lugares que son prácticamente la fábrica de fabricar tierra, que son los humedales. Está comprobado científicamente que en el humedal no surge la soja ni el maíz, ujú, aunque lo quemen. Y también está comprobado de que no se puede hacer ninguna otra cosa. Y sin embargo lo siguen quemando. Entonces, me parece que es una pena que quemen el humedal cuando el humedal es ujú. la retroalimentación de la biodiversidad. Ya Y lo me creo. parece que ahí es donde está el punto crucial para saber si quemar es bueno o es malo. Desde mi modesto punto de vista me parece que es malo. Sí. Hay algunos personas que conocen la Amazonía en profundidad y que los documentos que escriben están avalados por biólogos para que no piensen que tiene solamente un sesgo político. Y uno de los Ujú, que generalmente se refiere in extenso y lo avala es un sacerdote apartado de la Iglesia Católica que se llama Leonardo Boff, que es un hombre que pertenece al movimiento de la teología de la liberación. Pero más allá de su ujú. idea política, los fundamentos de por qué no se debe quemar los humedales y los manglares fueron aprobados incluso por la academia, ¿no? Ujú. Sí, sí. Yo creo que muchos humedales se queman porque durante la estación seca, eh, bueno, la vegetación está mucho más seca, los suelos están más secos, los fuegos esos fuegos intencionales se van de control y entonces se prenden fuego los humedales. Y puede ser que haya una intención de quemar la vegetación de esos humedales porque en la estación seca esos suelos en los bordes de los humedales son extremadamente fértiles también, ¿no? Para plantar cultivos de poca duración son extremadamente fértiles. Sí, yo no pongo en duda eso. Lo que me sorprende es que es en algunos humedales que se queman se hace cría y recría de ganado. Hasta ahora hablamos de botánica, Ujú, sí, sí, nunca sí. hablamos de expandir, bien digo, las Ujú, zonas ganaderas. Y ahí está el quid de la cuestión. Pienso que la posición que tiene la Unión Europea, piloteada por Macron, más allá de los intereses políticos, viene también por ese lado, ¿no? Hasta dónde es bueno para nuestra casa común, la madre tierra, quemar los humedales para hacer cría, recría o engorde de ganado. Porque por el otro lado nos están diciendo que el ganado así en exceso también produce efectos negativos para la ujú. biodiversidad. Sí, 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 sí. ¿Alguna pregunta, Pedro? Sí, me llamó la atención todo el asunto este de las tierras negras. Entonces tenía una pregunta doble. ¿Cuánto lleva en tiempo generar un par de metros de suelo negro?
y si acaso en otras partes del mundo también se verifican esos fenómenos en la antigüedad. Sí, ¿cuánto tiempo lleva? Hay muy pocos estudios sobre eso. Hay un etnógrafo que con datos históricos vio que un suelo negro de una aldea en 100 años crecía 1 centímetro. Son de los muy pocos datos que tenemos. Estos suelos negros sí ocurren en toda Europa, le llaman los Plagen Soil aquí en Europa, Plaggen. Ocurren en toda Europa y están alrededor de los asentamientos en tiempos históricos, no son particulares de la Amazonía, y ocurren también en África. Ocurren también en África estos suelos. ¿Cuánto llevó construir estos suelos? Va a depender ahí entramos en la diversidad de todas las culturas que lo crearon, porque no fue una sola cultura que creó estos suelos. La tecnología, por lo menos de las tierras mulatas, parece que se hubiera expandido hace 2000 años, ¿no? Pero ahí va a depender de cada una de las culturas. Lo que sabemos también es que comunidades pequeñas de los caboclos, los que son los campesinos de la Amazonía, que han vivido por 50 años en poblaciones pequeñas, 2, 3 familias extensas, nunca crean, aunque consumen y tiren materia orgánica en los basureros, nunca crean uno de estos suelos, suelos negros, ¿no? Sí, me estaba acordando de ciudades muy, pero muy antiguas, incluso en Perú, la zona de Caral, por ejemplo, que se calcula que tiene alrededor de entre 7.000 y 8.000 años, en la que continúa siendo desierto. O sea que no hay tierra negra. Y era una cultura bastante desarrollada. Sí, pero ahí están al lado, los valles de los ríos al lado son muy fértiles. Claro, claro. Y también los suelos de las pampas esas desérticas, hoy son una pampa, pero cuando son irrigados, también son muy fértiles y posiblemente hacían algún tipo de fertilización, ¿no? Con bosta de llama hasta otras cosas, y pescado, ¿no? Sí, entonces, el Valle Sagrado de los Incas, por ejemplo. Bueno, sí. Ahí es otro... Bueno, ese es un valle totalmente... eso es ingeniería, es un valle que está totalmente transformado, ¿no? Han modificado desde el río hasta todo, ¿no? Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta para José? ¿No? Antes de que me vaya a tomar el gin and tonic, ¿alguna otra pregunta? ¿Cuándo lo tenemos de vuelta, José, por acá? Bueno, en algún momento, si quiere dar una charla sobre poblamiento americano. Bueno, realmente sería muy de geopolítica puedo opinar, y leo y me gusta, pero puedo opinar, pero los temas pueden ser de poblamiento americano, de domesticación de plantas, temas así, ¿sí? El semestre que viene. Perfecto, sería excelente. Ha sido muy buena la charla de mi parte, por lo menos te agradezco enormemente porque ha sido muy ilustrativa, muy profunda y muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Sumamente interesante. Muchas gracias. Bueno, a la orden. Y muchas gracias a Winston por hacernos esta conexión contigo. Que ahora nos enteramos que en realidad es Churchill, no es Winston. Sí, exacto. Hay cosas graciosas. Yo fui a la escuela número 82, Winston Churchill. Mi suegro se llama Winston y terminé en Inglaterra. Así que... Bueno. Está todo encarnado. La causalidad. No, esa es la causalidad. Bueno, y soy hincha de Peñarol, que también está relacionado con los ingleses, pero eso mejor no lo digo porque mi suegro es de Nacional y se enoja cuando digo que soy hincha de Peñarol. Acá se comprueba de que nadie es perfecto. Muchas gracias, José, muchas gracias a todos. Nos vemos el viernes que viene. Gracias a ustedes. Chao, Soledad. Chao, Churchill.
Chao, gracias. Es un orgullo tener un uruguayo de esta Bueno. talla. Bueno. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias a ustedes. Chao, Hasta luego. está bien. Chao. Chao, chao. Adiós.